Moisés, para que pueda estar entregándonos la palabra del Señor. No se desconecte, permanezca ahí, que en esta mañana hay palabra del Señor para su vida. Amén. Gloria, amén. Glorioso. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Alabamos al Señor con una alabanza. Amén. Para prepararnos para la palabra del Señor. Que Dios sea glorificándose en cada vida, en cada corazón. Que podamos ir cada día haciendo la voluntad de nuestro Dios. Que Dios se sea glorificando, sea haciendo conforme a su misericordia. La palabra del Señor, mientras van preparando su espada, la palabra, su Biblia. Amén. Ezequiel capítulo 33. Le tendremos la palabra del Señor en este día de hoy. Que Dios ha entregado para mi vida como para su pueblo, para que podamos cada día, ¿no es cierto?, encaminarnos y conocer, como dice su palabra, ¿no es cierto?, también conocer cuál sea la buena voluntad de Dios. Dios quiere lo mejor para su pueblo, Dios quiere salvación para su iglesia, salvación para su creación, porque así lo ha declarado por intermedio de Jesucristo, en la cual, ¿no es cierto?, Él nos ha dicho que Él dio su vida por toda la humanidad. Pero será salvo todo aquel que le aceptare en su corazón, todo aquel que alabe y glorifique el nombre del Señor, todo aquel que haga su voluntad, hermanos amados. Así que el Señor nos sea fortaleciendo para que vaya buscando ahí en el lugar donde se encuentra la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 33, de versículo 10 en adelante, le daremos lectura a la palabra del Señor, amén, para poder conocer qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Sabiendo que en su palabra dice que en ella os parece hallar la vida eterna, debemos clamar y pedirle al Señor que Él sea abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos espirituales, que su palabra sea abierta a nuestras vidas, porque dice que en ella Él, ¿no es cierto?, nos enseña cosas grandes, ocultas, que nosotros no conocemos, que nos es necesario saberla para caminar. Hoy en este tiempo, hermanos amados, aun cuando los tiempos son difíciles, pero Dios tiene las armas. Está su Espíritu Santo, lo primordial que tiene que haber en nuestra vida para caminar, ¿no es cierto? Dice que su Espíritu Santo nos guiará a toda justicia, a toda verdad. Amén. Así que el Señor sea dirigiéndonos. Vamos a alabar al Señor para poder luego estar dando lectura a la palabra del Señor. Amén. Santo es el Señor. Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Amén. Santo es el nombre del Señor. Que descienda su espíritu. Amén. Que descienda su espíritu en nuestra vida. Que Él sea dirigiendo nuestro ser. Porque la palabra dice que en aquel tiempo todas las cosas eran en común. Amén. En que nosotros en la iglesia de Cristo también tiene que ser en común, que seamos pidiendo de su Espíritu Santo, que sea el que vaya dirigiendo nuestra vida como pueblo del Señor. Amén. Santo es el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, a la lectura de su palabra en Ezequiel capítulo 33 versículo 10 en adelante. La palabra del Señor dice así: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos, Él es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su iniquidad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste: ¿no es recto el camino del Señor? No os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Amén. Santo es el nombre del Señor. Que Dios sea glorificándose en nuestra vida. Que Dios sea haciendo conforme a su voluntad en esta mañana, en la cual el Señor, ¿no es cierto? Él dice que Él no queriendo que ningún alma se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Santo es el nombre del Señor. Que Dios sea glorificándose en nuestra vida. Podemos ver la palabra del Señor aquí, este libro de Ezequiel, que este profeta, su nombre quiere decir fortalecido por Dios. Santo es el nombre del Señor, uno de los atalayas, así como también Jeremías, Ezequiel, atalayas del Señor, en que el Señor los usaba para llevar palabra al pueblo de Israel. Y vemos este suceso, hermanos amados, en que la palabra del Señor dice: el camino de Dios es justo. Amén. ¿Es justo el camino del Señor? Sí. El camino del Señor es justo. Es por ello que el Señor nos corrige. Es por ello que el Señor nos alienta. Es por ello que el Señor nos habla por intermedio de profecía, a través de su Espíritu Santo. Es por ello que el Señor nos habla por intermedio de su palabra. Es por ello que el Señor, ¿no es cierto?, nos insta a que podamos nosotros hacer sendas rectas, sendas derechas delante del Señor, para que podamos alcanzar su salvación. Santo es el nombre de nuestro Dios, porque sabemos, hermanos amados, que aunque llevemos años en el Evangelio, pero si en el final de nuestro tiempo nos apartáramos e hiciéramos iniquidad delante del Señor, hermanos amados, vemos que nuestro Dios dice que aunque llevaremos años en el Evangelio, aunque quizás habremos hecho muchas cosas por la causa del Señor, siervos inútiles somos, y nuestra perdición, hermanos, será si nosotros nos apartamos de nuestro Dios, si nosotros hacemos iniquidad, si nosotros hacemos impiedad delante del Señor. Eso nos será estorbo y nos llevará a la perdición a nuestra vida.
Santo es el Señor. Por eso nuestro Dios dice que su camino es justo, sus sendas son rectas. En el Señor no hay caminos torcidos, no hay un pie adentro y un pie afuera, sino que debemos alabar al Señor, debemos buscar de su presencia, debemos hacer como Él quiere de nuestra vida. Podemos ver la palabra del Señor, que aquí el pueblo de Israel le decía al Señor, y vio, ¿no es cierto?, a Ezequiel, y le dijo: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. Pero ellos no miraban, hermano, que Dios es un juez justo, que Dios es un Dios poderoso, que Él les podía perdonar, que Él les podía librar. Pero ellos ciertamente se basaban en sus pecados, en sus iniquidades, y se quedaban ahí. Pero Dios quería restituirlos, Dios quería salvarlos, Dios quería levantarlos, Dios quería seguir mostrando su poder, de como ya lo había mostrado tiempos atrás en ellos. Dios los quería seguir mostrando en su vida. Y así también lo quiere seguir mostrando en nosotros, en la iglesia del día de hoy, en estos tiempos. Dios quiere seguir mostrando su poder a ti, alma querida, que quizás te has apartado, quizás te has desviado del camino del Señor. Dios te está llamando, dice que Él te quiere perdonar, Él quiere restituir tu camino, Él quiere salvarte. Y así a cada uno de nosotros, Dios quiere librarnos de la muerte, del pecado. Dios quiere que podamos alcanzar salvación y vida eterna, alma querida. Santo es el nombre del Señor. Pero ellos decían así: ¿cómo pues viviremos? Y Dios le da la respuesta y le dice: diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Y le recalca, y el Señor te está diciendo en esta hora: vuélvete a mí, vuélvete a mí. Y clamamos y nosotros decimos: Señor, redarguye los corazones de tus hijos que se han apartado, como aquel hijo pródigo que volvió en sí, dice, y volvió a la casa de su padre, donde había abundancia, donde había bendición. Así también Dios te está llamando a ti, a cada uno de nosotros, aunque estemos dentro de la casa del Señor. Dios nos está llamando a volvernos a adorarle, porque verdaderos adoradores el Señor quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Porque quizás llevamos caminando tiempo en el caminar del Evangelio, en una congregación, sirviendo a Dios, pero quizás nuestro camino no es recto. Y Dios nos está diciendo, aún estando dentro de la casa del Señor: volveos de nuestros malos caminos, para que podamos, ¿no es cierto?, alcanzar salvación y vida eterna. Volveos, alma querida, volveos cada uno de nosotros a buscarle con lloro, con lamento. Santo sí, Rey de la gloria, santo es el nombre del Señor, porque hemos podido sentir y ver la gloria de Dios. Hemos podido ver cómo Dios se obra, cómo Dios se glorifica, cómo Dios se revela en nuestra vida. Y podemos sentir la presencia de Dios cuando nos humillamos, cuando clamamos, cuando le buscamos de todo nuestro corazón. Y es lo que quería Dios también con este pueblo, que se volviera a Él, que le alabara, que no se olvidara de sus estatutos, de sus preceptos, de lo que Dios había glorificado ya en ellos. Dios se quería seguir glorificando porque era el pueblo escogido, que Dios quería salvar, que Dios quería llevarle a esa tierra prometida. Y así también Dios quiere salvarnos a nosotros y llevarnos a esa promesa, a esa nueva Jerusalén, a ese lugar que Dios, ¿no es cierto?, había, ¿no es cierto?, declarado para nosotros, que Él dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y también hay una promesa para el pueblo de Dios hoy en día, para cada uno de nosotros. Así como había una promesa para el pueblo de Israel, también hay una promesa para nosotros. Pero para alcanzarla, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos de nuestros malos caminos, hacer la voluntad de Dios, glorificar su santo nombre y mirarla a Él para ser salvos, dice la palabra de Dios. Santo es el nombre de nuestro Señor. Y le decía: dile: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué hemos de perdernos, hermanos? ¿Por qué hemos de perdernos nosotros, los hijos del Señor? Santo es el nombre de Dios. Si ya hemos degustado del poder de Dios, si ya hemos visto la gloria de Dios, si ya hemos visto cómo su poder obra a favor de la iglesia, ¿por qué hemos de perdernos? ¿Por qué hemos de apartarnos del Señor para ir tras dioses ajenos? Para ir tras este mundo, el afán, la ansiedad.
Sino, hermano, Dios nos quiere que nosotros podamos seguir su pisada, seguir su caminar, ser santo como Él es santo, mirarle a Él por sobre todas las cosas. Le hace esta pregunta al pueblo de Israel: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y el Señor en este día y me decía: ¿por qué hemos de perdernos nosotros hoy en día si podemos decir que Cristo vive, que Él es real, que sea glorificado en nuestra vida? En ti, alma querida, que degustaste el poder de Dios y luego te apartaste. Dios te está llamando. ¿Por qué has de morir? ¿Por qué has de perderte? ¿Por qué has de ir al lago de fuego? Donde allí dice que el dolor, hermano, nunca se termina. Allí el gusano nunca muere, el fuego nunca se ha de apagar, el tormento nunca ha de terminar. Hoy Dios dice que Él puede terminar con tu tormento en este día de hoy. Hermano querido, Dios puede terminar con tu tormento el día de hoy. Dios puede alcanzar tu vida. Pero tú tienes que dejarle, tienes que venir a Él arrepentido, dice el Señor. El arrepentimiento con compungimiento en nuestro corazón, de todo corazón tiene que ser un arrepentimiento para que Dios se glorifique en nuestra vida. No solamente para que Dios nos ayude en estos tiempos que son malos, sino que, hermano, para que podamos alcanzar la salvación de Dios. Hermano querido, hasta cuando Él venga por nosotros, que Dios sea glorificándose en cada vida. Santo es el nombre del Señor. Dice: tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Hermano, aquí hay una advertencia para usted y para mí, para cada uno de los hijos del Señor. Justo quiere decir adorador de Dios. En ese significado habla de justicia la palabra del Señor. El adorador, dice: tú, hijo, di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo, la justicia del adorador. Hermano querido, la justicia del adorador, de aquel que alaba a Dios, no lo librará el día que se rebelare. El día que usted se aparte del Señor, hermana querida, estamos perdidos. El día que nos apartemos de nuestro Dios, estamos perdidos. Porque solamente Él puede librarnos del pecado, de la maldad de este mundo que nos asedia, hermanos. Solamente Dios puede librarnos, solamente Dios puede darnos la salvación por intermedio de Jesucristo nuestro Señor, el que dio su vida en el madero de la cruz. Por Él solamente podemos ser salvos. Y Él dice: si nos apartaremos, si nos olvidaremos del Señor, hermanos, no hemos de perder. No nos tomará en cuenta lo que habramos hecho en la casa del Señor, o los milagros que Dios haya hecho por intermedio de nuestras vidas. No se nos tomará en cuenta, porque nosotros nada hemos hecho, Señor. Todo lo hace Dios, todo lo hace nuestro Señor Jesucristo. Solamente instrumentos somos dentro de la casa de Dios. Instrumentos, dice, que para utensilios útiles nos ha llamado el Señor, para usos honrosos. Santo es el nombre del Señor. Pero si el utensilio en una cocina, ¿no es cierto?, aunque sea de plata, hermano, aunque sea un utensilio de plata, si entra la corrosión en esa plata, es desechado. Porque nos sirve para preparar alimentos, nos sirve para atender a la visita, nos sirve para atender a aquel, ¿no es cierto?, que recibamos en nuestra casa. Lo desechamos, vamos y buscamos uno nuevo. Que no sea así en nosotros, hermano. No sea que el Señor nos deseche porque entra corrosión en nuestra vida, porque nos hemos apartado. No sea que el Señor nos deseche, hermano, porque si nosotros hay corrosión y nosotros no estaba, ¿no es cierto?, un camino justo, una adoración, un pueblo que alaba a Dios, ¿cómo Dios ha de usarnos a nosotros para dar alimento a aquel que viene necesitado a la casa del Señor? Ayúdenos el Señor, hermano querido. Que Dios se glorifique en nuestra vida y nos ayude. Porque aquí le declara, ¿no es cierto?, le dice al profeta: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: santo es el Señor, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Ponga atención y grabémoslo en nuestra vida, en nuestro corazón, hermano. Si nos apartamos un día del Señor, nos vamos a perder. Aunque sea el último momento, hermano querido. Porque quizás nosotros nos aferramos muchas veces y decimos: ay, que el Señor perdonó a aquel hombre, ¿no es cierto?, en la cruz en el último momento. Y el Señor me va a perdonar en el último momento. No nos equivoquemos, hermano. No nos equivoquemos, hermano querido. Dios quiere fidelidad hasta el final. No nos aferremos a aquello, porque esa bendición, esa gracia, fue para aquel varón que estaba allí en el madero de la cruz. Sí, Señor, fue solamente para él. Pero nosotros muchas veces nos tomamos de estas cosas y queremos servir al Señor libremente, hermano, y queremos decir y nos grabamos en el corazón y decimos: Dios me va a perdonar en el último momento. No, hermano querido, no sea que en el último momento también nos perdamos.
Ayúdanos el Señor, glorificado sea su nombre para siempre. Santo es el nombre del Señor. Impiedad, aquello que es inconsistente con lo apropiado, reverencia y adoración de Dios. Eso es impiedad, hermano. Cuando nosotros somos inconsistentes, cuando muchas veces nosotros no adoramos a Dios y no hay reverencia en nuestra vida. Caminamos en el Evangelio, sí caminamos en Él, pero no hay reverencia, no hay adoración. Hermano, no nos apropiamos de que la adoración es lo principal que Dios quiere de nosotros. Nuestra adoración, nuestra alabanza, sí Señor, así dice la palabra de Dios. Verdaderos adoradores, que le alaben, que le adoren en espíritu y en verdad. Glorificado sea su nombre. Y muchas veces nosotros caminamos así impiamente. Muchas veces hay impiedad, espíritu de impiedad en nosotros, hermano. Y que Dios nos libre y nos limpie si es así, hermano querido. Y que sea una adoración reverente, adoración, ¿no es cierto?, es real de todo nuestro corazón a nuestro Dios. Santo es el nombre del Señor. El Antiguo Testamento también habla contra los impíos que están profundamente desconcertados con Dios y su voluntad. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre de nuestro Dios. Habla, ¿no es cierto?, de los impíos. Y aún muchas veces, hoy en estos tiempos, en la casa del Señor también hay espíritu de impiedad. Caminamos impiamente delante de la presencia del Señor. Que Dios sea glorificándose en nuestra vida. Y en Romanos capítulo 1, del 18 al 32, para que usted lo escriba ahí, ¿no es cierto?, en su apunte, porque es extenso, ¿no es cierto?, en mérito al tiempo. Habla Pablo, describe la naturaleza de la impiedad. Aquí este varón describe la naturaleza de la impiedad, el pecado, nuestra inconsistencia. Nosotros cuando no alabamos a Dios como Él quiere de nosotros, hermano querido. Y que el Señor nos ayude. Santo es el nombre del Señor y que el Señor nos proponga espíritu justo, hermano, de justicia, de adoración a Dios. Santo es el nombre del Señor, de adoración a nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Y luego sigue diciendo la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 33, versículo 10 en adelante. El versículo 12, ¿no es cierto?, en que hablaba y decía: Dios a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no le librará el día que se rebelare. Y luego dice: y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. ¿Se da cuenta, hermano? Que por uno o por otro lado Dios nos está dando la salida. El arrepentimiento, la adoración, hijos convertidos, no convencidos, hermanos, sino que convertidos de todo vuestro corazón para alabar y bendecir el nombre del Señor. Santo es el nombre de nuestro Dios. Que Dios sea glorificándose en nuestra vida. Que Dios sea guiando nuestros pasos, hermano querido. Porque, ¿no es cierto?, aquel que se rebelare ante el Señor, su justicia no le será contada, hermano. Y aquel que está en su impiedad, dice que su impiedad no le será contada si se volviere de su impiedad, si se volviere de su mal camino. Dios nos está dando, hermano, toda la salida. Y Él de todo punto de vista nos quiere salvar, nos quiere llevar a su presencia. Pero somos nosotros los que muchas veces tercamos, hermanos, somos tercos. No queremos servir a Dios, no queremos hacer su voluntad, no queremos dejar lo que nos asedia para servir al Señor, no queremos apartarnos de aquello que nos estorba para servir a Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan confortados, hermanos, y decimos: sí, estoy bien. Y no queremos compromiso con la obra de Dios. Y Dios quiere un real compromiso de corazón, hermano querido, para nuestra vida, para el que alcancemos la salvación, porque el camino de Dios es justo. El camino de Dios es justo. La palabra de Dios habla de dos sendas. Una senda angosta, difícil de caminar por ella, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que su fin, ¿no es cierto?, que quizá al caminar por ella es de dolor, es de sufrimiento, de alegrías y de tantas cosas, hermano querido. Pero si vamos aferrados a la mano de Dios y Él nos toma de nuestra mano, por cierto, hermanos, saldremos victoriosos. Su fin, dice, de este camino angosto es de gozo y de alegría. Santo es el nombre del Señor. Pero si usted quiere caminar por esta senda ancha, que es fácil, que hay alegrías pasajeras, pero hermano querido, pero dice que su fin es de perdición y condenación. Santo es el nombre de nuestro Dios. Ayúdenos al Señor, alabado sea su nombre para siempre. Mire la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En 2 de Pedro.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Santo es el nombre del Señor. Nos dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mire, otra garantía de parte de Dios, otra bendición, que Él es paciente para con nosotros, hermano querido. Aunque llevamos años, como le decía muchas veces, pero Dios hasta el último momento, Él quiere que tú te salves. Hasta los últimos días que están predestinados de tu vida, Dios quiere que te salves. Dios quiere que nos salvemos. Santo es el nombre del Señor, sino que es paciente para con nosotros. Mire la paciencia de Dios, y debe tener una paciencia muy grande, hermano, que no alcanzamos a calcular. Porque, ¿no es cierto?, muchas veces nosotros cometemos falta delante del Señor y Él ahí está para perdonarnos. Fue justo para perdonarnos, hermanos, si nos arrepentimos. No queriendo que ninguno perezca, mire. Santo es el nombre del Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y era lo que Dios quería con el pueblo de Israel, hermano querido. Santo es el Señor, que ninguno pereciera. Pero que ¿por qué perecieron aquellos en el camino, en el desierto? Porque divagaron en su corazón, porque se apartaron, porque se fueron tras dioses ajenos, hermano querido, porque hicieron lo incorrecto delante del Señor. Se fueron tras de espíritu de impiedad. No fueron reverentes, no adoraron a Dios porque Él le había librado por mano poderosa. No se acordaban de lo que Dios había hecho por ellos, hermano querido. Y más este pueblo en ese tiempo también se quejaba. Y tenían un dicho muy popular. Decía: el pueblo de Israel culpaba a sus antepasados por su situación actual. Se justificaba en un dicho popular del momento que significaba, en efecto, ellos pecaron, comieron uvas amargas, pero nosotros le damos la amargura. Mire, santo es el nombre del Señor. Siento que Él, ¿no es cierto?, Dios, ¿no es cierto?, Él hizo obras gloriosas en su vida. Y de ellos no se acordaban. Se acordaban de aquellas cosas, ¿no es cierto?, que no tenían relevancia en su vida. Pero se acordaban de ellos, diciendo: ellos comieron uvas amargas, y pecaron, ¿no es cierto?, comieron uvas amargas, pero nosotros le damos la amargura. Hermano, y Dios estaba presente y les volvía a hablar. Y diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que viva el impío y de su camino que viva, que se vuelva. Volveo. Santo es el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermano, quizás muchas veces nuestra situación que estamos pasando no pasa por un pecado, sino que pasa muchas veces porque Dios está tratando por nuestras vidas. Está tratando con nosotros, hermano, porque Él quiere que seamos verdaderos adoradores, que alabemos, que glorifiquemos su nombre en espíritu y en verdad. Así lo declara su palabra, hermano querido. Así lo declara su palabra. No tan solamente pasa por muchas veces y dicen: este está pasando esta situación porque pecó, porque falló. ¿Y qué dice la palabra del Señor, hermano querido? Y ayer podía ver la palabra del Señor, versículo que buscaba, y justo nuestro hermano Rodrigo le dio lectura a aquel versículo en Juan capítulo 9, donde dice que no es cierto, que el Señor le pregunta al Señor por qué ella está así, esta hija de este varón, porque pecaron sus padres. ¿Y qué le dijo al Señor? No, porque es para que se manifieste la gloria de Dios en ella. Y así pasa muchas veces nosotros, hermanos, pasamos situaciones, pruebas, dificultades. Es para que se manifieste el poder de Dios, para que se acreciente nuestra fe, nuestra vida, para que alcancemos una madurez espiritual, para que podamos crecer en los caminos del Señor. Santo es el nombre de nuestro Dios. Y si usted ha fallado, ha pecado, hermano querido, también Dios quiere glorificar su poder en su vida, para que alcance la bendición y poder alcanzar salvación y vida eterna. Santo es el nombre. Y dice el versículo 10 de segunda de Pedro capítulo 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Santo es el nombre del Señor. ¿Usted quiere estar en ese momento? Yo no quiero estar en ese momento. Los que estamos en este lugar alabando al Señor no queremos estar en ese momento. Queremos ir a la presencia del Señor. Queremos ser librados de ese momento, hermano querido. Santo es el nombre del Señor. Le decía al pueblo: ¿cómo pues viviremos? El Señor nos dice en su palabra, hermanos, y mire, vamos a ir al mismo libro de Ezequiel, capítulo 18. Hermana Vanessa, para que le dé lectura. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23
al 30 y el 32. 18, 23, Amén. El 30 y el 32. 23. Sí. No, capítulo 18, versículo 22. 23 solamente, ¿no? Sí, y el 30 y el 32. Ya. Dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? El 30. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. ¿Se da cuenta que la palabra es clara? Lo que quiere Dios de nosotros, ¿no es cierto? Diciéndolo a nuestra vida, quiero yo la muerte del impío. Santo es el nombre del Señor. Aquí no habla de un lugar del justo o del impío, sino que habla de una condición, hermano, de una condición de impiedad. Quiere Dios la perdición, la muerte de aquel que comete impiedad, aún los hijos del Señor dentro de la casa de Dios. Santo es el nombre de nuestro Dios, porque como decíamos, justo es decir, ¿no es cierto?, adorador de Dios. Santo es el nombre del Señor, y el impío es aquel que no hace la voluntad de Dios. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Sí vivirá, hermano, porque cuando nosotros vamos en busca de la presencia del Señor, cuando nos apartamos de aquello que nos estorba para servir a Dios, desciende la presencia de Dios, desciende el poder de Dios, y Él nos toma, hermano, y nos usa para el servicio de la obra de Dios. Dice, no vivirá si se apartare de sus caminos. Por tanto, dice el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Él nos juzgará. Nosotros no somos quien para juzgar al hermano o al que ha caído, hermano querido, sino que cada día solamente orar por nuestro prójimo, orar por los unos por los otros, alentados los unos a los otros. Eso es lo que declara la palabra del Señor. No que tú juzgues el caminar de tu hermano, sino que los alientes, que lo corrijas conforme a la palabra de Dios, para que podamos alcanzar su salvación. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones. Y así nos dice el Señor en esta hora, iglesia del Señor, iglesia, pueblo de Dios, apartados de todas vuestras transgresiones. Y no será la iniquidad causa de ruina, sino que será, ¿no es cierto?, Dios con nosotros. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Una clave, hermano, convertido. Hermano, si usted es un convencido y camina porque el camino de Dios es bonito, porque quizás, ¿no es cierto?, hay bendición, porque muchos caminan así, caminan en el Evangelio, hermano querido, porque Dios provee, porque Dios bendice, y hasta ahí no va su compromiso con Dios. Pero, hermano, Dios nos dice, santo es el nombre del Señor, convertido pues y viviréis. Tiene que haber una conversión en nuestra vida para que podamos vivir, para que podamos alcanzar la promesa de nuestro Dios, ese lugar, esa nueva Jerusalén, la morada eterna que Él fue a preparar. El juicio de Dios es conforme a la fe y la conducta de cada individuo. Santo es el nombre del Señor. El juicio es conforme a la fe. Si nosotros ha habido fe, ha habido un convertimiento, ha habido realmente una adoración plena delante del Señor, ¿no es cierto? Él nos dará la recompensa, y aún nos dirá esas frases, ¿no es cierto?, que su palabra lo dice: ven, siervo fiel, entre poco has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Pero si nuestra fe ha sido una fe, ¿no es cierto?, mediocre, nuestra conducta no ha sido transgredida delante del Señor, muchas veces ha sido con impiedad delante de Dios, hermano, nuestro pago usted ya lo conoce. Y lo declara la palabra del Señor, y lo revela en nuestras vidas. El pago de aquel que no hace la voluntad de Dios es el infierno. Es el infierno, esa es la palabra. El infierno, el lago de fuego, esa es la palabra de aquel que no hace la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el pago de aquel que hace la voluntad de Dios? De aquel que es justo, de aquel que es un adorador, que es un convertido, que se dispone en las manos del Señor, en la recompensa en el reino de los cielos. Santo es el nombre del Señor. Glorificado sea su nombre para siempre. Santo es el nombre del Señor. Glorificado es su nombre.
Y podemos ver que en el capítulo 18 de Ezequiel se ratifica el principio de la responsabilidad personal, hermano querido. Es una responsabilidad personal, hermano querido, porque muchas veces nos aferramos que como yo soy hijo del siervo, o soy hijo del instrumento, o soy hijo y mis padres son cristianos, yo... No, hermano querido. Dice que la responsabilidad es personal. La salvación es personal. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta delante del Señor. Y hagámoslo ahora, hermano, ahora que hay tiempo, que hoy es día de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy que el Dios nos está dando el tiempo para arrepentirnos, para volvernos de nuestras transgresiones, para poder, ¿no es cierto?, volvernos de nuestra impiedad y buscar caminos justos, rectos, en adoración a nuestro Dios, hermano querido. Santo es el nombre del Señor. Hoy es tiempo. Hoy Dios nos está dando la oportunidad, le está dando la oportunidad a usted, alma querida, que quizás se ha apartado o quizás está, ¿no es cierto?, ahí en variación, ¿no es cierto? Sí, no, quiero, pero esto, no, hermano, tome la decisión, vuélvase a Cristo, dígale que Él mora en su corazón, conviértase a los caminos del Señor y verá y vivirá, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor, glorioso es su nombre. Glorificado es su nombre para siempre. Alabado sea nuestro Dios, que Dios sea glorificándose en cada vida, en cada corazón, hermano. Que Dios nos ayude, nos vuelva, saque toda tiniebla que nos envuelva, hermano, para ver la luz de Cristo, para ver su resplandor, lo que Él quiere hacer con nosotros, hermano querido. Porque déjeme decirle que la palabra de Dios nos dice que no hay comunión la luz con las tinieblas. Si usted quiere caminar en el medio de estas dos, hermano querido, de las tinieblas y de la luz, no es posible. O camina en las tinieblas y va a una perdición, o camina en la luz y va a una vida eterna. Santo es el nombre del Señor. Glorificado es su nombre para siempre. Que Dios sea glorificándose en cada vida, hermano querido. Dice la palabra del Señor en Lucas. Mire, vamos a ir a Lucas capítulo 13, hermana Elizabeth. Lucas capítulo 13 para que le dé lectura a estos primeros 5 versículos de la palabra del Señor. Y que el Señor, mire, si en el Antiguo Testamento estaba declarando un arrepentimiento, ¿cuánto más hoy en día en el Nuevo Testamento, en estos tiempos, hermano querido? Lucas capítulo 13, del 1 al 5. Amén, dice. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre de nuestro Dios, glorioso Rey del cielo. Mire, hermano querido, yo leía la palabra del Señor. Santo, y el Señor me llevaba a este párrafo. Arrepentíos o pereceréis. Porque muchas veces decimos nosotros que aquel que está en el mundo en pecado no merece ir al infierno, hermano querido. Y nosotros que cometemos falta, que conocemos la verdad y que la palabra de Dios nos dice que aquel conociendo la verdad, ¿no es cierto? Amén, y no la hacéis. Somos igual de pecadores que aquel que no conoce a Cristo, hermano querido. Somos igual de faltos que aquel que no conoce a Cristo, que aquel que está en el mundo. Ayúdenos el Señor, por eso Dios nos está corrigiendo, aun cuanto más a nosotros que ya conocemos la verdad, que hemos degustado del poder, que conocemos a Cristo, que hemos visto su gloria, hermano querido. El Señor nos llama a arrepentirnos, hermanos, porque no hay un pecador más que otro. Todos somos llamados al arrepentimiento, hermano. Conociendo a Cristo o no conociendo a Cristo, somos llamados al arrepentimiento para alcanzar salvación y para vivir. Santo es el nombre del Señor, y le declara a Jesucristo: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Santo es el nombre del Señor.
¿O no ha leído la parábola, hermano querido? De aquellos, ¿no es cierto?, que llegaron, dice que vino el esposo. Se llevó a aquellas que estaban preparadas, que tenían aceite en sus vasijas, que salieron a recibir al esposo. Pero dice que aquellos entraron y volvieron a aquellas, ¿no es cierto?, insensatas, y golpearon la puerta. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Quiere que el Señor nos desconozca en el último momento, porque no hemos caminado conforme a sus estatutos, a sus ordenanzas, hermano querido. Tomémosle el peso a la palabra de Dios. Tomémosle el peso a la palabra de Dios, hermano querido. Si la palabra de Dios nos está llamando a arrepentirnos, a convertirnos, a alabar su nombre, porque si no pereceremos igualmente, de igual manera de aquel que está allá en el mundo. Alabado sea su nombre para siempre. Glorificado sea su nombre para siempre. Que el Señor nos ayude, hermano querido. Seguimos leyendo la palabra de Dios aquí en Ezequiel. Y dice la palabra, hermano querido: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Se da cuenta, hermano? Que moriremos igualmente si cometemos transgresión, si cometemos impiedad dentro de la casa del Señor. Y cuánto más culpables somos si conocemos la verdad. Santo es el nombre del Señor, y no nos será contada, hermano querido. Si cometemos falta, pereceremos igual. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no hiciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Hermano querido, muchas veces entramos en esta controversia, decimos: no, es que este hombre fue un violador, que este fue un asesino, y no tiene perdón de Dios. Santo es el nombre del Señor. Si todo dice que Él no quiere que ningún alma se pierda, aunque haya sido el hombre más malo de la tierra, si se volviere de su iniquidad, si se volviere de su mal camino, si devolviere la prenda, quiere decir que si restituyere su camino y se arrepintiere de todo corazón, el camino de Dios es justo, porque Él cumple su promesa y Él no quiere que ningún alma se pierda, y lo salvará igual, hermano querido. Y que nunca pase por nuestro pensamiento: no, es que este hombre es malo, que este cometió esto, que este cometió lo otro, y siendo que nosotros no nos damos cuenta que muchas veces cometemos las mismas faltas de distintos ángulos, hermano querido, pero cometemos falta delante del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ayúdenos el Señor. El camino de Dios es justo, hermano querido. Y si nosotros nos volvemos, viviremos, hermano. Si nos volvemos de vuestros malos caminos, porque si no moriremos, hermano querido. Alabado sea el nombre del Señor. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Hallemos según el derecho y la justicia, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre sino por Jesucristo. Santo es el Señor. Él es juez justo para perdonarnos. Luego dirán los hijos de tu pueblo: ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos ese es el que no es recto. Ellos decían: ¿que acaso no es recto el camino del Señor? Y Dios les devolvía, ¿no es cierto?, con otra pregunta, ¿no es cierto? También le decía: el camino de ellos, el que no es recto. Respondía el Señor: el camino de nosotros muchas veces es el que no es recto, hermano querido. Aún estando en el caminar del Evangelio, el camino de nosotros es el que no es recto muchas veces. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Santo es el nombre del Señor. Ayúdenos el Señor. Y como le decía anteriormente, el Señor por todo lugar, hermano, en toda área, en todo punto de ángulo, nos está dando la salida para que alcancemos la salvación. Y si ya no la tomamos, hermano, es porque nosotros no queremos. Es porque nosotros no lo queremos, hermano. Es por nuestra propia voluntad y que no queremos ser salvos. Santo es el nombre del Señor. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ellos. Y dijiste: ¿no es recto el camino del Señor? Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Santo es el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vemos que ellos culpaban a Dios de sus calamidades,
pero en realidad eran juzgados por su pecado. Hermano, el pueblo de Dios era juzgado, era, ¿no es cierto?, arrepentido por sus faltas. Ellos, ¿no es cierto?, culpaban a Dios por todo lo que les sucedía y no se daban cuenta que Dios permitía esas cosas para que ellos se volvieran a Él, para que fueran salvos, para que fueran, ¿no es cierto?, y pudieran ver la gloria de Dios. Y es lo que pasa hoy en día en nosotros, hermanos, también. Muchas veces juzgamos, y Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Y que por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué esto, Señor? Y nos pasamos en por qué, en por qué, en por qué. Y no nos damos cuenta y no nos escudriñamos a nosotros mismos que lo que está sucediendo es por nuestras propias transgresiones, es porque no hacemos la voluntad de Dios, es porque no le buscamos, es porque no le alabamos, es porque no seguimos sus pisadas, es porque no somos obedientes, hermanos, a Cristo, a su palabra. Por esto vienen estas cosas a nuestras vidas. Y pasa muchas veces porque Dios quiere obrar y quiere que nos volvamos de nuestros malos caminos. Santo es el nombre del Señor. Santo es su nombre. La clave para la vida eterna y el triunfo sobre la muerte es la conversión, hermano. Es la conversión. Santo es el nombre del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Vamos a leer Juan. Leemos Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Gálatas 6, 7 y 9. Del 3, el 5 al 8. Amén. Amén. Juan. Dice la escritura del Señor así. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que Amén, es Señor nacido de la Jesús. carne es, y lo Santo que es es su nombre. nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario de hacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Santo es el nombre del Señor. Jesús. Y su palabra nos ha revelado, hermano, a dónde vamos. A dónde vamos si hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas. Si nos hemos convertido al Señor, Dios nos ha revelado a dónde vamos. A una morada, a un lugar que Él fue a preparar. Santo es el nombre del Señor. Y debemos nacer de nuevo. Si aún no ha nacido de nuevo, pídele al Señor que Él entre en su corazón. Convertíos y viviréis. Nacer de nuevo, conocer la voluntad de Dios y hacer conforme a su voluntad. Amén. Gálatas 6, 7 y 9. Del 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues Amén. todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará Gloria corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Santo es el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Puso atención a la palabra del Señor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Santo es el nombre del Señor. Santo, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos iniquidad, corrupción, impiedad, segaremos el pago, hermano. Santo es el nombre del Señor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mire, darse cuenta de la palabra. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Santo es el Señor. ¿Qué nos conviene? Sembrar para el Espíritu. Sembrar, buscar del Señor. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, hermano. Santo es el nombre del Señor. Aunque quizás el tiempo muchas veces se vuelve cuesta arriba, el camino, pero el Señor está ahí para ayudarnos, para afirmarnos, para apoyarnos, para ayudarnos a caminar, hermano querido. Que Dios sea glorificándose en nuestra vida. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, nos dice la palabra del Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Santo es el nombre del Señor. Que Dios sea bendiciendo esta su palabra, hermano querido.
porque los ojos del Señor están sobre los justos, sobre los que adoran, los que buscan, los que glorifican el nombre del Señor. Están los ojos puestos de nuestro Dios, que no nos dejará huérfanos. Estará con nosotros hasta la consumación de nuestros días, pero debemos adorarle, debemos servirle, debemos buscarle de todo nuestro corazón. Y aquel que se ha apartado, el Señor nos está diciendo en este día de hoy, volveos, convertidos, volveos al Señor y viviremos, hermano. Amén. Esta ha sido la palabra que el Señor nos ha entregado en este día de hoy, que pueda ser cabida en cada corazón, hermano querido, que se pueda hacer cabida, la pongamos por obra delante del Señor, porque no nos pasará por inocente. Amén. Santo es el Señor, aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar delante del Señor. Bendito Dios y buen Padre celestial, oh Rey de la gloria, esta ha sido su palabra que usted ha entregado, Padre eterno, a mi vida, como a su pueblo, como aquel Señor Rey de la gloria que quizás no conoce tus caminos, como aquel que quizás se ha apartado, Señor. Oh Rey de la gloria, Señor, que vaya redarguyendo a través de tu Espíritu Santo, Rey de gloria, porque es tu palabra, no lo dice el hombre ni la mujer, sino que lo dices tú, Señor, que si no nos volvemos a ti, moriremos, Señor. Si no nos arrepentimos, pereceremos, Padre eterno. Si no nos volvemos a ti, Padre de la gloria, oh Rey de la gloria, que enderecemos nuestras veredas, nuestro camino, Padre eterno, que limpiemos nuestro corazón para que more tu Espíritu Santo, Rey de gloria. Padre eterno, pedimos tu bendición, tu gracia, la presencia de tu Espíritu Santo en esta iglesia del Pentecostés del Dios viviente y en cada uno de tus hijos a lo largo de todo este Chile, Padre eterno, Señor, alrededor del mundo. Los que alaban tu nombre, Señor, sabiendo que tú no vendrás por una denominación, sino que vendrás por un pueblo, por una iglesia que ha lavado su ropa en la sangre del Cordero de Dios. Padre eterno, pedimos que tú nos dirijas, Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad y tu misericordia. Padre eterno, que tu palabra haga cabida en nuestras vidas, Señor. Levanta al que está decaído en el nombre de Jesús. Sana al enfermo, Rey de la gloria. Liberta al cautivo, Señor, que está en la opresión del enemigo. Padre eterno, haz obra gloriosa para que muchos de los que no creen puedan creer, Padre eterno, en estos tiempos y puedan ver tu gloria, Señor. Oh Rey del cielo, gracias te damos, Señor, y derrama tu bendición de lo alto en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén.